presencia. Me acompaña la consejera de Industria, Comercio y Turismo con motivo del primero de los asuntos que tienen ustedes en la documentación que les hemos entregado. Se lo hemos entregado ya, ¿no? No. Se lo vamos a entregar, que es relativo a la aprobación del Plan Territorial de Fomento correspondiente a la Tierra de Campo. Sobre algunas veces hemos comentado este asunto y hoy lo trae con motivo de la aprobación la consejera, y con ese mismo motivo ya desarrollará el resto de los asuntos que son competencia de su consejería y que tienen ustedes en la documentación, mientras les va repartiendo, como siempre, Ana, el conjunto de la documentación. Sin más, paso yo a citar el relativo al segundo punto y ya relatará, como siempre, el resto. Hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno de Castilla y León el decreto para hacer más ágiles y accesibles los trámites para registrar el testamento vital. Es el nuevo decreto que regula el testamento vital en Castilla y León. El anterior data del año 2007 y, por tanto, hay una serie de mejoras, siempre en derecho de la autonomía del paciente, y crea un nuevo instrumento y procedimiento para las instrucciones previas del testamento vital, así como la organización y el funcionamiento del registro, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos los trámites más fáciles, ágiles y accesibles para este derecho. 5 son las principales novedades de este decreto. Por un lado, se destaca el compromiso con el medio rural. El 30% de los testamentos vitales en Castilla y León se hacen en el mundo rural, y por eso se crean unidades más próximas, de forma que se puedan establecer estas formalizaciones del testamento vital en los centros de salud de Castilla y León para acceder al procedimiento al conjunto de los ciudadanos sin necesidad de ir a la capital de provincia, al área de salud. En segundo lugar, incorpora la tramitación electrónica en todas las fases, facilitando el acceso así al registro de los profesionales sanitarios, y se da cumplimiento con ello a las instrucciones otorgadas. Lo tercero, se regula la incorporación a las instrucciones previas de forma automática en la historia clínica electrónica que tuviera establecido SACIL. Cuarto, se regula la participación de los comités de ética asistencial en la resolución de los conflictos y de los colegios profesionales en la ordenación de los accesos al registro de instrucciones previas. Y quinto y última de las más importantes novedades es que se abre la posibilidad de consultar el registro a los profesionales de enfermería en su actividad asistencial en el ámbito profesional que les corresponda. Un dato que quizá pueda ser de interés es que en los datos actualizados desde que se creó aquel registro en el año 2008 hasta la actualidad se reflejan un total de 23.243 documentos inscritos de testamentos vitales en Castilla y León. 300.000 euros para ayudar a las personas en países en situación de extrema necesidad. Son 6 países para atajar situaciones de crisis o emergencia humanitaria en el mundo. Saben ustedes que hemos traído una primera tanda de subvenciones en meses anteriores y siempre dijimos que nos reservábamos alguna cantidad por si hubiera alguna necesidad de última hora en el ámbito internacional. Son 7 los proyectos. El primero de ellos, Cruz Roja en Marruecos, 50.000 euros. El segundo, Cruz Roja en la región de Barraco, en Mali, 48.000 euros. El tercero, el proyecto Rubare, 32.000 euros en la República Democrática del Congo. El cuarto, 35.000 euros a través de Cáritas de Castilla y León, también en la República Democrática del Congo. El quinto, en las regiones ucranianas de Donetsk, Suni y Yarkov, a través de la ONG Plan Internacional, 58.000 euros. El sexto, UNICEF en el continente americano, 58.000 euros. Y el séptimo, El Salvador. El país El Salvador va a recibir, a través de la Asamblea de Cooperación por la Paz, 26.000 euros. Estas son las cantidades y tienen ustedes en la documentación también el destino de las finalidades de las mismas. 3 millones de euros para diversos planes de I+D de diversas empresas de Castilla y León, que van a suponer una inversión conjunta de 12 millones de euros. Saben ustedes que Castilla y León está entre las comunidades con más inversión empresarial de I+D+I en relación con su PIB. Con esto seguimos reforzándolo. 3 importantes empresas. La primera de ellas, Calidad Pascual, 1.143.000 euros que se destinan a esta empresa para un total de 4 planes estratégicos, que incluye el impulso
del diseño, del desarrollo de nuevos alimentos promotores de la microbiota saludable. El segundo, diferentes fuentes de proteínas alternativas y microorganismos. El tercero, nuevas tecnologías sobre subproductos para incorporarlos a la nueva cadena de alimentación. Y cuarto, el desarrollo de productos de digitalización e inteligencia artificial. La inversión total son casi 3 millones de euros por parte de la empresa. Tecozan en Zamora, que es una importante empresa constructora a nivel mundial, va a recibir 941.000 euros y su proyecto tiene como objetivo el desarrollo de la industria 4.0 y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o el tratamiento de datos, la digitalización y la sensorización. Y, por último, Frías Nutrición en Burgos, 906.000 euros para una inversión de 3,7 millones de euros que incluye el impulso de una nueva familia de productos de bebidas vegetables y la eliminación del gluten por vía enzimática. Tienen ustedes la documentación completa a su disposición. 47,5 millones de euros de formalización de deuda a largo plazo. Saben ustedes que Castilla está entre las comunidades con menor nivel de endeudamiento dentro de España, el 18,8% de deuda sobre PIB, 3,1 puntos menos que el conjunto nacional, que está en 21,9%. Más del 70% de la deuda de Castilla y León está a tipo de interés fijo y, por tanto, exenta de estos vaivenes que conocemos a nivel internacional. Se da cumplimiento con ello al escenario de déficit que tenemos para este ejercicio y, además, ha sido autorizado conforme a la normativa por el Consejo de Ministros. 424.000 euros para impulsar el desarrollo de la digitalización y el crecimiento empresarial en la industria en Palencia. Se hará en colaboración con la Cámara de Comercio de Palencia, dentro de lo que es la plataforma Palencia 2030, que prevé movilizar en su conjunto 30 millones de euros. Tienen ustedes toda la documentación. Los expedientes a continuación del dossier son los que luego relatará la consejera de Industria, Comercio y Turismo. En medio ambiente se aprueba el Plan Regional de Ámbito Territorial del Polígono Escaparate de Medina del Campo. Hoy se ha dado cuenta y también se ha publicado en el Boletín Oficial esta actuación. Está dentro del Plan Territorial de Medina del Campo, por tanto, cumplimos los objetivos del plan y el objetivo es la consolidación y dotación de este área industrial dirigida a la implantación de empresas de todo tipo. Estamos hablando de un total de 1.715.000 metros cuadrados y que tienen ustedes toda la documentación a su disposición. 370.000 euros para restaurar los daños ocasionados por plagas de incendios forestales. Es lo relativo a los daños que se causan por las plagas tras aparecer un incendio forestal y son actuaciones relacionadas con el cambio climático, tales como la sequía extrema o las olas de calor. 210.000 euros para realizar actividades que fomenten la construcción sostenible. Es para mejorar el patrimonio residencial edificado, aumentar su eficiencia energética y accesibilidad y mejorar los entornos urbanísticos y con ello la calidad de vida de las personas. Se hace a través de la agrupación empresarial innovadora para la construcción eficiente, el clúster A y C. Y, finalmente, también en vivienda, 100.000 euros para financiar viviendas o alojamientos a colectivos vulnerables a través de la Fundación Juntos por una Sonrisa, que es una entidad sin ánimo de lucro destinada a mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. De esta forma se facilita una solución habitacional inmediata a personas víctimas de violencia de género, a víctimas de trata con fines de explotación sexual, a víctimas de violencia sexual, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual y a las personas sin hogar, así como a otras personas especialmente vulnerables. 5 millones de euros para el conjunto de las provincias de nuestra comunidad para inversiones de señalización horizontal en nuestras carreteras de titularidad autonómica. Tienen ustedes la distribución por cada provincia y el importe que se va a destinar a cada una de ellas. 1,8 millones de euros para la renovación del firme de la carretera que conecta la Nue de Arriba con Melgar de Fernamental en Burgos. El tramo consta de casi 23 kilómetros. Y, asimismo, también en carreteras, 1,1 millones de euros para la carretera entre Guijuelo y la provincia de Ávila, un tramo de 7,4 millones de euros en Salamanca. 670.000 euros, casi 700.000, a crear una unidad de rehabilitación en el Centro de Salud de Cigales, en Valladolid. Esta actuación va a beneficiar a casi 8.000 personas que forman parte de esta zona de salud. Responde a un proyecto que pretende incluir una sala de rehabilitación junto con otras dependencias necesarias para el correcto funcionamiento de las mismas y una consulta de fisioterapia. 27 millones de euros
para construir la nueva residencia para personas mayores de Ávila, 27 millones de euros. Se autoriza la construcción de este inmueble de 4 plantas, que va a contar con 12 unidades de convivencia para las 192 personas en situación de dependencia. Y una planta más, para 16 usuarios del centro de día, tras aprobar un presupuesto base de licitación que, como les digo, asciende a 27 millones de euros. Va a tener una superficie de más de 14.000 metros cuadrados y se va a organizar de acuerdo con la Ley de Atención Residencial y el modelo de atención centrado en la persona, que está siendo implementado en unidades de convivencia por parte de la Junta de Castilla y León. Tienen ustedes todo el detalle de este edificio, que es ciertamente muy importante, una extraordinaria noticia para la provincia de Ávila, porque hablamos de 27 millones de euros de inversión. Se va a implantar un nuevo sistema de gestión residencial para digitalizar procesos y mejora de atención a los usuarios por un valor de 1 millón de euros. Es un programa, el GRES 2.0, a través del cual se va a tratar de eliminar de manera definitiva el uso de papel en acciones como los registros médicos, la planificación de tareas o la gestión de dietas en el ámbito de la dependencia y de los servicios sociales. Esta actuación está financiada por los nuevos fondos Next Generation de la Unión Europea, fundamentalmente en el ámbito de la digitalización. 1,7 millones de euros para rehabilitar energéticamente y mejorar la accesibilidad del albergue de Arbejal en Palencia. Se eliminarán las barreras arquitectónicas, se aislará la fachada y los techos, se cambiará la carpintería, se sustituirá la caldera de gasóleo por una de biomasa, y todo ello financiado con fondos europeos. Se ubica en la localidad de Cervera de Pisuerga, en Palencia. Es un proyecto para mejora de accesibilidad y de funcionalidad de las instalaciones, y así para favorecer la atracción de los grupos que allí asisten, que son fundamentalmente jóvenes y asociaciones de la zona. Se regulan los currículos de ciclos formativos de grado superior y de grado medio para adaptarlos a la nueva normativa estatal. Son 2 decretos, incorporando en ello todos los elementos de gestión relativa a la nueva normativa que afectan a los ciclos formativos de grado superior y de grado medio. Uno de los decretos, el relativo al grado superior, establece la organización de los ciclos formativos en 2 o 3 cursos escolares, y el otro, relativo a los de grado medio, establece las prácticas, que tendrán una duración entre 505 y 645 horas. 230.000 euros para las rutas del vino de Castilla y León, que han sido acreditadas como tal por la asociación que gestiona esta materia, que estas nuevas rutas que están certificadas convierten a Castilla y León como la comunidad líder en la oferta de enoturismo dentro de España. Tiene usted la distribución de las rutas a quienes le van a corresponder estas cantidades, con el objetivo de impulsar el enoturismo en nuestra comunidad. Como les digo, es un elemento que cada día va a más y que además está siendo acreditada alguna de estas rutas por la asociación a quien corresponde su acreditación, y que es la comunidad que tiene más rutas del vino en toda España. Tienen ustedes la distribución de las cantidades que corresponde a cada una de las rutas, hasta el importe total de 230.000 euros. Y sin más, cedo la palabra a la consejera de Industria, Comercio y Turismo, que relatará el primero de los temas, que es para el que ella asiste fundamentalmente, ese plan territorial de fomento para Tierra de Campos, y ya aprovechando el resto de los asuntos que son de su competencia. Sí, muy buenos días. El programa territorial de fomento de Tierra de Campos, que se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno, abarca territorios de 4 provincias, de Valladolid, Palencia, León y Zamora, y contempla una inversión que supera los 63 millones de euros, 63.195.000 euros. Dentro de las posibilidades que contempla el Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León, una de las posibilidades para dictar programas territoriales de fomento es la ausencia estructural y objetiva de actividad industrial. Así se ha considerado para la elaboración de este programa territorial de fomento, así se ha considerado en el grupo de trabajo que se constituyó también con las diputaciones afectadas, y se consideró importante este desarrollo de este programa precisamente para evitar que la falta de tejido industrial en la zona de Tierra de Campos pueda generar un desequilibrio territorial. Es cierto que esta zona además contempla un enorme potencial desde el punto de vista geográfico, desde la homogeneidad de los caracteres de los distintos municipios que están integrados en Tierra de Campos, la proximidad a las infraestructuras o, por ejemplo, los importantes recursos endógenos como el turismo o la cultura que tienen estos territorios. En definitiva, se trata con este programa territorial llevar a cabo una dinamización económica de Tierra de Campos, la creación de empleo y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estos territorios o que sean elegibles
elegidos para vivir por nuevas personas que quieran trasladarse a esta zona. Me gustaría destacar que este plan tiene algunas peculiaridades específicas y diferenciadoras respecto a otros programas de fomento. En primer lugar, su extensión. Este programa abarca 206 municipios ubicados en 4 provincias. Tienen en la documentación los municipios que de cada provincia entran dentro de este plan, pero se puede resumir que desde el punto de vista de los municipios correspondientes a las distintas provincias, 83 municipios corresponden a Palencia, 61 a Valladolid, 30 a Zamora y 32 a León. Destacar que de estos 206 municipios, 182 municipios tienen menos de 500 habitantes y que tan solo 4 municipios tienen más de 2.000 habitantes: Medina de Río Seco, Grijota, Sagún o Carrión de los Condes. Otra característica peculiar de este programa territorial de fomento es su carácter eminentemente rural, lo que, si hablamos de industrialización, puede generar mayores dificultades de desarrollo en la zona. Por ello, este programa es un plan único y es un programa ambicioso que además es fruto del consenso, puesto que han participado en su elaboración las entidades locales de los territorios, las 4 diputaciones provinciales, además de la Junta de Castilla y León, además de los agentes del diálogo social que han participado, y se continuará abriendo la participación también a las entidades del territorio que quieran participar en el desarrollo de este programa, como pueden ser los grupos de acción local, como pueden ser las organizaciones profesionales agrarias o, por ejemplo, las cooperativas. El ámbito temporal de este programa es de 8 años, desde 2024 hasta 2031, con un compromiso importante, y es desarrollar el 50% de sus medidas de impulso en los primeros 4 años de vigencia, así como además hacer un seguimiento también en torno a esos 4 años de la eficacia de las medidas que se vayan implantando. La financiación, como decía, el importe inicial de este programa es de 63.195.000 euros. La aportación de la Junta de Castilla y León es de 48.395.000 euros y las aportaciones de las diputaciones son Palencia y Valladolid, 4,4 millones cada una de estas diputaciones, y las diputaciones de León y Zamora, 3 millones de euros por institución. Como digo, estas son cuantías iniciales, puesto que estas cuantías, con el desarrollo del programa y la participación de distintos proyectos o distintas medidas, podrá incrementarse estas cuantías que, como digo, tienen ese carácter inicial de 63 millones de euros. Las actuaciones que contempla el plan son múltiples, giran en torno a 6 ejes fundamentales: suelo industrial y empresarial, financiación, proyectos empresariales, formación y asistencia técnica a empresas, agilización administrativa y medidas singulares específicas y de apoyo a la industrialización. Destacar a grandes rasgos respecto de estas inversiones: en materia de suelo industrial se pondrá a disposición de emprendedores y de empresas suelo industrial y empresarial dotado con infraestructuras e instalaciones adecuadas, con una bonificación del 50% del precio de venta del suelo. Para ello se invertirán 20 millones de euros durante la vigencia del plan. Igualmente, también los ayuntamientos y las empresas que desarrollen proyectos durante el periodo de vigencia de este plan tendrán un trato preferente en la convocatoria de subvenciones del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León. Si hablamos de financiación como otro eje, todas las empresas y los proyectos empresariales que se presenten en la vigencia de este plan tendrán el carácter de proyectos prioritarios a través de los instrumentos de la plataforma financiera y también, y de forma específica, a través de Sodical, que constituye un fondo de 20 millones de euros para financiación también de proyectos empresariales, tanto nuevos como los que sean de crecimiento de empresas. Desde el punto de vista del impulso al emprendimiento, también se establece 1 millón de euros desde la Consejería de Economía y Hacienda para el emprendimiento, o desde el Servicio Público de Empleo de Castilla y León se establece también una cuantía adicional para los proyectos que se ubiquen en la zona, cuando hablamos de las subvenciones destinadas a promover el desarrollo de actividades por cuenta propia, a fomentar la contratación indefinida o a apoyar la contratación del primer trabajador. En el eje de formación y asistencia técnica a empresas, un compromiso de trabajo respecto de la cualificación de los profesionales, tanto de los centros educativos de formación profesional como del propio Servicio Público de Empleo. También colabora la Fundación Anclaje en el asesoramiento y la formación a las empresas que así lo requieran. También se contemplan medidas desde el punto de vista de la agilización de procedimientos y cargas administrativas en aquellos permisos que así lo requieran para la ejecución de los distintos proyectos empresariales. Y luego el plan contempla también medidas singulares que van dirigidas a aprovechar los recursos endógenos de los territorios dentro del programa, a través, por ejemplo, del Banco de Proyectos Innovadores, que va dirigido a proyectos de I+D+I en el ámbito fundamentalmente agropecuario, con una dotación de 1,2 millones de
de euros en ese banco de proyectos innovadores. También, desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos culturales y de los recursos turísticos y patrimoniales, se establecen importantes alianzas con las diputaciones provinciales desde el punto de vista de los circuitos de artes escénicas o del patrimonio natural. La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León destinará 500.000 euros para desarrollar un proyecto específico, Tierra de Campos, destino de cicloturismo. Hay otra parte importante, que es la destinada a vivienda pública asequible. En este sentido, se hará una inversión por parte de Somacil de 3 millones de euros a desarrollar en colaboración con los municipios promociones de viviendas de protección pública. Y también por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, dentro del Plan de Vivienda 2024-2025, se destinarán otros 750.000 euros para la adquisición de viviendas y restauración de cara a aumentar el parque público de alquiler municipal. Por otra parte, también se contemplan proyectos específicos desde el punto de vista energético con apoyo por parte del EREN con 180.000 euros para estudios y participación en medidas relacionadas con el biogás o 20.000 euros para promover las comunidades energéticas. Decir también que este programa contempla una parte importante de inversión en el territorio con la presencia a través de distintas oficinas que se denominan oficinas Tierra de Campos, con una presencia permanente en el territorio con carácter dinamizador desde el punto de vista de captación de proyectos de información y asesoramiento, y para ello estas oficinas cuentan con una inversión de 1.440.000 euros por parte del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León, el ICECIL. Y también se financiará un portal web con 105.000 euros destinado a toda la información detallada para las personas que lo requieran. Este programa, además, incluye las actuaciones específicas que puedan desarrollar otras administraciones y se prevé ya en el propio programa medidas concretas a desarrollar por las propias diputaciones provinciales de León, Palencia, Valladolid y Zamora. Este sería el resumen del programa territorial de Tierra de Campos y paso a informar más brevemente de los distintos asuntos también competencia de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que se han aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno. Se ha aprobado, en primer lugar, una cuantía de 600.000 euros para apoyar el funcionamiento de la Fundación Centro Nacional del Vidrio. Aquí ha sido por parte de las dos consejerías, Presidencia y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que van dirigidas estos 600.000 euros a garantizar la viabilidad económica de la Fundación Centro Nacional del Vidrio. Estas aportaciones económicas se dirigen a aportar a cubrir gastos de funcionamiento de la Fundación, pero también al mantenimiento y desarrollo de proyectos para esta Fundación del Centro Nacional del Vidrio. Por otra parte, también se ha aprobado una ayuda directa de 351.990 euros dirigida a la Asociación de la Industria del Videojuego, recientemente constituida, la Asociación ASIVI, que va dirigida a financiar el proyecto de creación de un espacio favorable para el crecimiento, la competitividad, la innovación y la promoción de la industria del videojuego en Castilla y León. Teniendo en cuenta que este sector es un sector emergente que en el ámbito del ocio ya se coloca por encima del cine y de la música, se ha considerado oportuno apoyar esta asociación y estos concretos objetivos que persigue la asociación dentro de Castilla y León. Los objetivos concretos que se promocionan es fomentar la consolidación de la industria del videojuego en Castilla y León a través de la colaboración público-privada, desarrollar una cultura emprendedora y tecnológica desde edades tempranas, convertir a Castilla y León en un espacio de referencia en formación técnica especializada en videojuegos, fomentar la internacionalización de las empresas del videojuego de Castilla y León y facilitar la visibilidad y el posicionamiento de Castilla y León como una industria del videojuego. El apoyo económico se presta en este caso para actividades concretas que van dirigidas a soportar esa actividad que desarrolla ASIVI, la Asociación del Videojuego de Castilla y León, y en concreto podemos destacar el posicionamiento de Zamora y por ende de Castilla y León. Hay que tener en cuenta que también se han desarrollado otros apoyos puntuales en el ámbito de los videojuegos, tanto en Salamanca como recientemente en Valladolid con el Laboratorio de Contenidos Digitales, y aquí se apoyará la realización de 2 eventos internacionales en el mundo de los videojuegos. Uno de ellos se desarrolla en Zamora con esa presencia de 25.000 personas a esos 2 eventos, que se potenciará la imagen del videojuego con esos eventos, pero también se potenciará la imagen del videojuego de Castilla y León
con la presencia de Asibi en 2 ferias de carácter internacional. Una es Gamescom 2025, que se celebra en Colonia, en Alemania, y otra es en San Francisco, en Estados Unidos. Además, también se elaborará el libro blanco de la industria del videojuego y la guía de uso responsable de la creación y del consumo de los videojuegos. Y, por último, también se ha aprobado una ayuda directa al Ayuntamiento de Medina de Río Seco por importe de 80.000 euros, que va dirigida al apoyo para la ejecución del proyecto denominado Medina de Río Seco, Puerto Comercial de los Reyes Magos. Se trata de potenciar el sector minorista de Medina de Río Seco en el ámbito del comercio, aprovechando el potencial turístico y comercial que tiene Medina de Río Seco, que, como saben, es municipio ciudad europea de la Navidad. Se trata de incentivar el comercio local y, además, dar una imagen moderna del comercio local, junto con promover a Medina de Río Seco desde el punto de vista turístico. Son varias las acciones que se subvencionan con esta ayuda, desde el mercado de Navidad hasta la campaña de Navidad, publicidad, imagen y así como la festividad del puerto comercial de los Reyes Magos, como decía, siendo ciudad europea de la Navidad este municipio. Y por mi parte. Pues, como siempre, estamos a su disposición. Sí, quería preguntarle, señor Carrillo, sobre los datos que hemos conocido en relación a la natalidad. Son 12.496 niños que llegaron al mundo el año pasado en Castilla y León. Son menos de 3 por provincia y día, supone un 5% menos que en 2022. La pregunta es qué está pasando y si las medidas que se han puesto en marcha no están funcionando, si la Junta se plantea poner alguna otra medida. Sí, es verdad que nosotros, como el conjunto de España, tenemos un saldo vegetativo negativo, es decir, que nacen menos niños de los niveles de defunción que tenemos, y esto lo compensamos también en Castilla y León a través de la llegada de inmigrantes, del saldo migratorio. Hoy en Castilla y León vienen más personas de las que se van y, en conjunto, este saldo migratorio positivo compensa el saldo vegetativo negativo y el conjunto de la población está creciendo en alguna medida. Evidentemente, nuestro problema es básicamente de la baja natalidad que tenemos en el conjunto de Castilla y León, también en España y en Europa. En los países avanzados la tasa de natalidad no llega en ningún caso a 2,1 hijos por mujer, que es como se mide esta tasa, y naturalmente esto determina un índice de natalidad bajo que no es suficiente para mantener el saldo vegetativo y no es suficiente para mantener el ritmo poblacional en términos de compensar las defunciones. Sin lugar a dudas, nuestro objetivo es apoyar a las familias y apoyar a las familias que en libertad decidan tener hijos. Naturalmente, los instrumentos que tenemos para hacerlo son varias vías. El hecho de que Castilla y León sea una comunidad con menos paro que la media contribuye a ello. Tenemos deducciones para la natalidad que son las más importantes de España. Hemos puesto en marcha el cheque nacimiento, el cheque conciliación, y tenemos las mejores medidas de conciliación del contexto nacional. Pero es evidente que todo esto lo que hace es ayudar a las familias y ayudar también a las mujeres y a las parejas cuando deciden tener hijos, pero también es natural el que parta siempre del respeto a la libertad individual, y también vivimos en una sociedad donde son muchos los condicionantes sociales, económicos y laborales que determinan las decisiones de las parejas, de las mujeres, de las familias, para determinar el momento más adecuado si lo deciden de tener un hijo. Una pregunta en torno al testamento vital. Una de las novedades es que se va a poder formalizar en centros de salud. Dice que habrá formalizaciones de testamentos en el centro de salud. ¿Qué persona lo va a hacer en los centros de salud? ¿Va a haber alguna formación específica para estas personas y si va a ser en general en todos los centros donde se puedan dirigir los ciudadanos? Sí, hasta ahora lo que teníamos exclusivamente es la posibilidad de hacerlo en las salas de salud y, por tanto, salvo en El Bierzo, en Ponferrada, en los demás sitios tenían que ir a la capital de provincia para formalizar ese testamento vital. Hacemos 2 avances muy importantes para el mundo rural. El primero es que se puede hacer en los centros de salud, por tanto hacemos una formación específica para que haya al menos personal especializado en cada centro de salud que apoye la realización de ese testamento vital y, por tanto, que sea más sencillo, más accesible en todo el territorio. Allí donde hay un centro de salud en Castilla y León se va a poder formalizar ese testamento
vital sin necesidad de estos desplazamientos. Y lo segundo es el hecho de favorecer la digitalización, que el testamento vital se pueda hacer de forma digital, pues facilita también sin necesidad de ir a veces a la capital de provincia o ni siquiera trasladarse dentro de la misma ciudad. Hay que tener en cuenta que el 30% de los testamentos vitales de Castilla y León se producen en el mundo rural, con lo que hacemos aquí es facilitar el acceso a este servicio, que sea más fácil realizar este testamento vital para aquella persona que lo quiera formular. Sí, se ha aplazado hasta enero la puesta en marcha del Centro de Salud de Valladolid, de la Magdalena. ¿Cuáles son los motivos por que justifican este nuevo retraso? Pues no tengo los datos, pero seguro que son motivos técnicos vinculados también al equipamiento. En el ámbito sanitario, tan importante como la obra, como pueda ser la edificación civil, el ladrillo, es el equipamiento posterior, que lógicamente exige de un conjunto de instalaciones y luego de traslado de los profesionales para que las nuevas consultas se puedan hacer en el próximo lugar. Y también tenemos que informar a la población beneficiada de esta medida de las nuevas ubicaciones. Todo eso tiene que hacerse encajar de una forma muy coherente. Es verdad que ahora tenemos unas semanas un poco complicadas porque, lógicamente, comenzado el mes de diciembre, siempre está el escenario primero del puente y luego de las Navidades, y seguramente los servicios sanitarios estiman como más oportuno para concluir todo esto y hacerlo bien pues el mes de enero, pero el detalle preciso y concreto, si lo dispongo a lo largo de la rueda, se lo puedo comentar. Sí, hola. hola. Buenos días. Por volver al tema de los testamentos, ¿qué tipo de profesionales lo harán? ¿Serán trabajadores sociales? ¿Serán sanitarios? Y luego una duda, creo que hasta ahora tiene que ser corroborado ese testamento por 3 testigos. No sé si a partir de ahora valdrá solo con la firma de este profesional. Y luego sí creen que aumentarán el número de testamentos. No sé si son muchos o pocos, 23.200 testamentos desde el año 2008. ¿El cómo se va a hacer? Pues a través de profesionales sanitarios. En los centros de salud se determinará aquel profesional que pueda apoyar. Castilla y León tiene una normativa específica en esta materia. Lo que hacemos es regular y facilitar. Efectivamente, buscamos la sencillez en el procedimiento. Sin lugar a dudas, el propio profesional sanitario puede ejercer su labor de fedatario público, lo cual facilita también la labor. El que sean muchos o pocos va a depender también de esa voluntad de las personas de realizar el testamento vital. Pero nosotros lo que no queremos es que ninguna persona que lo quiera hacer lo deje sin hacer por falta del apoyo técnico, por falta de la proximidad en el servicio o por falta de la disposición del medio por vía telemática. Y, por tanto, esto es lo que buscamos con este mecanismo, facilitarlo a todos los que quieran hacerlo. No se trata de que aquellos que no quieran hacerlo lo hagan, pero se trata de que todo el mundo que lo quiera hacer lo pueda hacer y no sea la restricción de la ubicación del espacio físico, del acceso por vía telemática, una restricción para que se pueda llevar a cabo. En este caso, lógicamente, tenemos una experiencia de años, ya son, como les digo, una cifra relevante las que tenemos, pero también son muchas las personas que en su libertad pues no lo han hecho. A veces también es verdad que influye la falta de conocimiento. Entendemos que una nueva publicación en el boletín de un reglamento y también los medios de comunicación, que hacen una labor importante en ese sentido, pueden dar a conocer esta fórmula, que no siempre es bien conocida el cómo funciona, sino incluso respecto de su existencia. Y quizá haya personas que puedan tener este deseo y que lo puedan llevar a cabo. En todo caso, en Castilla y León tenemos una normativa de un conjunto de derechos del paciente que regulan algunos servicios y prestaciones en el caso de que no exista el tratamiento vital, que puede ser sustituido por la voluntad de los familiares más cercanos y que también pueden ir tomando decisiones a este respecto, aun cuando el testamento vital no se hubiera producido si ese familiar hubiera dado traslado de esa voluntad al familiar más cercano que pueda tomar alguna decisión sobre algún tratamiento que le pueda ser aplicado o alguna decisión médica en un momento determinado. Sí, volviendo a la pregunta de mi compañera, no sé si esa formación para esos centros de salud van a tener alguna formación jurídica, porque creo también que ahora quienes formalizaban este testamento vital eran médicos forenses. Sí, hay una formación jurídica, hay una ley de los derechos del paciente en Castilla y León, pero en todo caso, como luego el testamento vital, al colgarlo informáticamente, pues luego hay una comisión ética que lo puede valorar, podría incluso cumplimentarse alguna necesidad adicional si hubiera podido existir algún error en la formulación práctica y dirigirse a la persona en cuestión para solucionar este error. Pero insisto mucho en la idea de que más allá de las personas que han hecho el testamento vital, hay determinadas prácticas médicas y determinadas decisiones sanitarias que pueden ser aplicadas siempre y cuando se tenga el consentimiento del paciente
en el momento en que éste se produzca, o el consentimiento del familiar si el paciente no tiene la capacidad en aquel momento de poderlo realizar por su estado de salud. Sí, no sé si nos podría aclarar el tema de que hace falta 3 testigos, pero cómo se va a hacer para la tramitación electrónica con los testigos también. Un poco el proceso, ¿cómo va a ser? Pues el detalle no me lo conozco, pero lógicamente esto permitirá el acceso en red a toda la información y, lógicamente, si hubiera alguna necesidad adicional de cumplimentación, pues se podrían formular. También hay fórmulas hoy en día administrativas para que una persona actuando como testigo a través de la red lo pueda hacer. Ahí está el DNI electrónico y el certificado electrónico que puede facilitar, dar seguridad jurídica a esta normativa. Tenga usted en cuenta que la normativa precedente es del año 2007, no estaba desarrollado todo lo que es la digitalización como lo está hoy, y hoy en día tenemos tanto un procedimiento de acceso digital para muchas personas como la posibilidad de certificar la firma electrónica de forma fehaciente a través del DNI electrónico para muchas de ellas. Lógicamente, con las mismas características con las que se puede formalizar la firma del testamento vital por parte de la persona interesada, se puede hacer para los testigos. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar por la reunión de mañana del presidente con el presidente del Gobierno. No sé con qué expectativas van de este encuentro y si han añadido algún asunto última hora a las reivindicaciones ya conocidas. Gracias. Pues el ánimo con el que vamos, o el marco en el que el presidente de la Junta de Castilla y León quiere asistir a esta reunión es doble. Primero, con un ánimo claramente constructivo, positivo, de intentar llegar a acuerdos. Es una reunión con el presidente del Gobierno de España y, por tanto, una parte de las cosas que pueden beneficiar a Castilla y León son decisiones competencia del Gobierno de España y, por tanto, son reivindicaciones que el presidente de la Junta de Castilla y León, con ánimo constructivo, realizará mañana. Y, en segundo lugar, con el espíritu de hablar de Castilla y León, de centrarse en los problemas de Castilla y León y aquello que interesa fundamentalmente a los ciudadanos de esta tierra. Evidentemente, hay cuestiones de ámbito más general que pueden ser importantes para el conjunto de las comunidades autónomas, y esos aspectos vamos a tener la ocasión de tratarlos el día 13 de diciembre en la conferencia de presidentes. Mañana es una muy buena oportunidad para hablar de Castilla y León, de los problemas de Castilla y León, para trasladárselos al presidente del Gobierno de España y para que éste pueda asumir compromisos. En ese doble sentido, el ánimo de constructivo, de llegar a acuerdos, y el ánimo de hablar de Castilla y León y de los problemas de Castilla y León. Me pregunta usted por temas. Yo, sin ánimo de ser exhaustivo, porque naturalmente el presidente de la Junta lo dirá mañana, y también por respeto al presidente del Gobierno de España, que tiene que ser el primero en conocer el detalle de los mismos, pues lógicamente no desvelo nada. Si recuerdo, pues por hablar solo de 4 temas, primero las infraestructuras que afectan a Castilla y León, de todo tipo, en el ámbito del transporte, en el ámbito del ciclo hidráulico, de los regadíos, lo relativo a los servicios públicos, los aspectos de desarrollo económico y laboral, y las cuestiones de apoyo al campo, al desarrollo rural y al mundo de la agricultura y de la ganadería, en los términos que el presidente asumió en la reunión que tuvo con las organizaciones profesionales agrarias, las OPAs, recientemente, cuando se reunió con todas ellas. Son 4 temas que yo hoy sí le puedo anticipar. El detalle de estos y de otros, lógicamente, el presidente los planteará mañana, y él luego dará una rueda de prensa en la que tendrán la ocasión de formularles sobre lo que él planteó y también cuál es la respuesta del presidente del Gobierno, que esperamos sea lo más positiva posible para nuestra comunidad autónoma. Sí, ayer en las Cortes se aprobó una proposición no de ley en la que se urgía al Gobierno a presentar el proyecto de ley de presupuestos. Mi pregunta es por qué no se ha aprobado hoy por parte del Consejo de Gobierno y, en todo caso, si tienen previsto aprobarlo, ya que no ha sido hoy, en el próximo Consejo de Gobierno. Mañana creo que usted tiene una reunión con patronal y sindicatos precisamente también para explicarle este anteproyecto de ley de presupuestos, qué espera de esa reunión y por qué se produce, si es que el objetivo es presentar el proyecto y antes lo quiere detallar con ellos. Y una tercera pregunta en torno a este mismo asunto. Vox y Unidas Podemos han anunciado que, en el caso de que ese proyecto de ley llegue a las Cortes, presentarán una enmienda a la totalidad. Un poco cómo lo valora, porque esto dilataría más los trámites y parece que todo lleva a una prórroga presupuestaria. Gracias. Sí, pues gracias a usted. Nosotros estamos trabajando en la idea de disponer de unos presupuestos de Castilla y León para el año 2025 y, por tanto, de poderlos aprobar en las Cortes de Castilla y León. Llevamos un tiempo realizando un esfuerzo muy importante en esa dirección y, por tanto, lo que nos importa realmente es que se aprueben los presupuestos de Castilla y León para 2025. Y eso, lógicamente,
llevará a cabo en su momento, cuando tengamos esa capacidad, llevarlos a cabo todo el desarrollo que corresponde. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues hemos hecho todos los trámites de elaboración de los anteproyectos, disponemos ya de los informes, como ustedes conocen, tanto del Consejo Económico y Social como del Consejo Consultivo. Se han aprobado por las Cortes de Castilla y León y se han presentado en el anteproyecto colgado en la página web y el proyecto del límite de gasto no financiero de las Cortes de Castilla y León. Hemos conseguido un amplio consenso para aprobar el límite de gasto no financiero en las Cortes de Castilla y León. Ayer mismo hubo unanimidad en torno al presupuesto para nuestra comunidad autónoma y son bastantes los grupos que también han anunciado que no presentarían enmienda a la totalidad. Nuestra idea, ¿cuál es? Disponer de este pacto presupuestario para alcanzar un presupuesto de la comunidad para el año 2025, que nos parece que, sobre la base del anteproyecto, es un buen ámbito para negociar. Entendemos que la decisión de ayer del Parlamento habilita esta dirección en la que estamos trabajando. La vía más segura y más rápida para aprobar unos presupuestos en Castilla y León es el pacto presupuestario, es el acuerdo presupuestario, es el diálogo como principal instrumento para alcanzar este acuerdo y, por tanto, esta es la vía más rápida y más segura para tener un presupuesto, un pacto presupuestario, un acuerdo presupuestario, el diálogo en torno al presupuesto, que es el que nos está moviendo en este momento en nuestras decisiones y para lo cual pues estamos trabajando. Planteaba usted dos cuestiones adicionales. ¿Qué nos parece la enmienda a la totalidad que ha anunciado algún grupo parlamentario? Pues lo respetamos, está en su capacidad de decisión, lo pueden plantear. Coinciden que Vox y Podemos son los dos grupos que no han querido ir desde el primer momento a las reuniones que hemos tenido con el resto de los partidos políticos con representación en las Cortes. Lo respetamos, pero también hacemos un llamamiento al diálogo. Aquí no se trata de la estrategia de que cada partido político que hay en las Cortes, y son 8, pueda plantear la mejor fórmula para devolver el presupuesto y para echar atrás el presupuesto. Yo lo que le pido a todos los grupos políticos y especialmente a aquellos que han anunciado la enmienda de totalidad es que piensen en cuál es la fórmula mejor para alcanzar un acuerdo para aprobar un presupuesto. Podríamos dedicar mucho tiempo a ver cómo se devuelve un presupuesto y cómo se echa para atrás un presupuesto, pero nos parece más útil dedicar todo ese tiempo y todo ese esfuerzo a ver cómo conseguimos acordar un pacto presupuestario para aprobar un presupuesto. Nosotros es la idea que tenemos, esa mano tendida, esa voluntad de acuerdo para intentar disponer de un presupuesto en Castilla y León. Somos conscientes de las dificultades, pero también es verdad que las hemos tenido hasta ahora y hemos sabido superarlas, hemos sabido acordar y hemos podido demostrar que hay un Gobierno que no tiene la mayoría absoluta, un Gobierno en minoría parlamentaria, pero que es un Gobierno que gobierna, que llega a acuerdos, que llega a compromisos y que los pone encima de la mesa y que lo desarrolla y plantea como hacemos hoy en el mismo Consejo de Gobierno. Y había una última cuestión que usted planteaba en relación por qué nos reuníamos mañana con patronales y sindicatos. Primero, lo han pedido algunos de los miembros del Consejo del Diálogo Social. Viene siendo además una costumbre que en torno al proyecto de presupuestos de Castilla y León pues haya reuniones con los agentes del diálogo social, pero también ustedes recuerdan que algunos partidos políticos, al menos los dos grupos mayoritarios de la oposición, pues han planteado cuestiones en relación con el aspecto relativo al diálogo social y el presupuesto como uno de los primeros puntos a debatir en torno al contenido del presupuesto y, por tanto, parece oportuno que esta petición que nos hace el diálogo social y que, lógicamente, nosotros atendemos, se una a la idea de que comprendemos que pueda ser uno de los asuntos esenciales, al menos para PSOE y Vox, en torno al contenido del presupuesto que ellos han planteado en los escritos que nos han planteado y presentado ya encima de la mesa. Por tanto, nos reunimos con ellas. Asistirá la consejera de Industria, Comercio y Empleo en su calidad de coordinadora del diálogo social y nuestra idea, por tanto, es ver con ellos ese contenido de en qué medida pues todos los acuerdos del diálogo social que hemos venido aprobando en Castilla en los últimos años los hemos sabido plasmar en el documento y repasar también los aspectos que tenemos encima de la mesa. Yo creo que si hay voluntad por parte de todos para aprobar el presupuesto, vamos a poder hacerlo. Si hay voluntad de acuerdo, hay presupuesto para Castilla y León. Y yo lo que pido a todos los grupos políticos en las Cortes de Castilla y León es que antepongan esta voluntad de acuerdo y que antepongan la voluntad de consenso para alcanzar un pacto presupuestario y disponer de unos presupuestos para Castilla y León en el año 2025. Sí, consejero, pero lo que ayer le reclamó las Cortes, incluido con su voto, es que presenten el proyecto de ley.
Para que eso se produzca, ¿usted necesita la firma del Partido Socialista, por concretar? Es decir, ¿piden una firma para que ese anteproyecto que ustedes nos presentaron se pueda registrar o con las modificaciones que consideren oportuna? Si no, no se va a presentar. Nosotros estamos dispuestos a escuchar a todos los grupos. Naturalmente, ayer nos pidieron iniciar los trámites para presentarlos con urgencia. Lógicamente, nosotros estamos trabajando para alcanzar este acuerdo y para aprobarlo. Aquí lo importante es que se puedan aprobar los presupuestos de Castilla y León. Es muy importante presentarlos, pero lo más importante de todo es que podamos llegar a aprobarlos, y el principal instrumento que tenemos a nuestro alcance para poder aprobar los presupuestos es el diálogo, y la Junta de Castilla y León va con ánimo de diálogo. Sí, pero por avanzar pasos, si por ejemplo, el Partido Socialista lo que ha dicho ayer y ha reiterado estos últimos días es que no se va a volver a reunir si no se registra el proyecto de ley, no sé cuál es el problema. Es decir, es que podemos estar aquí semana tras semana. Motivos para excluirse de una negociación hay muchos, pero yo prefiero quedarme con los motivos para incluirse en las negociaciones, que también son muchos. Y yo, por tanto, animo a todos los grupos que piensan en excluirse que no se excluyan y que participen en el diálogo y que intentemos alcanzar un acuerdo. Es sinceramente lo que creo que nos piden los ciudadanos de Castilla y León. Para eso vamos a trabajar desde la Junta de Castilla y León. Entiendo entonces que hasta que no se rubrique un acuerdo fuera de las Cortes en el que se garantice que ese presupuesto puede salir adelante, ¿no van a presentar el proyecto de ley? Nosotros vamos a trabajar en el acuerdo parlamentario y, por tanto, creo que a día de hoy todavía es posible. Tenemos ya encima de la mesa los documentos que han presentado varios partidos políticos. En la última ronda de negociaciones, que varios partidos políticos presentaron ya sus peticiones por escrito, y lo que corresponde ahora es ver en qué medida somos capaces de abordarlo. Yo ya sé que, lógicamente, en todo proceso de negociación los grupos parten desde posiciones maximalistas, quizá pidiendo lo máximo, pero esto es natural en una negociación. Ahora llega la hora de acercar posturas, de ver si somos capaces que, más allá de las posiciones de máximo que legítimamente puede pedir cada uno, somos capaces de encontrar puntos de acuerdo para alcanzar un gran pacto en el caso de Castilla y León. Seríamos un buen ejemplo para el conjunto de España, haríamos un buen servicio a toda España y sobre todo a Castilla y León si lo hacemos así. Lo que yo no termino de entender es precisamente por qué no se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno si buscan ese acuerdo parlamentario, que es paso necesario. Precisamente si ese acuerdo parlamentario será en el Parlamento donde tiene que debatirse. Porque a nuestro juicio hay posibilidades de alcanzar un acuerdo y seguimos trabajando para el acuerdo. Nosotros no nos rendimos en este ámbito. Ya sabemos que no es fácil, ya sabemos que hay grupos que pueden tener dificultades, pero también parecía que era difícil presentar un techo de gasto y aprobarlo, y lo hemos hecho. Parecía difícil tener un anteproyecto encima de la mesa y ponerlo encima de la mesa, y lo hemos hecho. Parecía difícil superar la enmienda de totalidad y parecería que tendríamos los apoyos suficientes para poderlo superar. Yo creo que estamos en ese cauce de diálogo y nosotros no vamos a dar por finalizado el procedimiento del diálogo si entendemos que todavía hay posibilidades de alcanzar un acuerdo. Sí, ya por que no bajar dan un poco por... ¿Cuándo ese proceso de diálogo? ¿Hasta cuándo pueden estar intentando dialogar para intentar aprobar un presupuesto de cara a 2025? Yo creo que poner límites al diálogo nunca es bueno. Si es necesario ese tiempo, ese espacio para alcanzar un acuerdo, vamos a dedicar el tiempo fundamental en el acuerdo. Pensemos ahora, y es el llamamiento que hago yo, en las posibilidades del acuerdo y en aquello que nos puede unir si es que somos capaces de alcanzar un acuerdo en Castilla y León. Si lo conseguimos, va a ser un éxito de todos. Sí, por bajar un poco al detalle, después de la reunión de mañana, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Se va a abrir una segunda ronda de contactos, ya tienen una agenda para la próxima semana y usted habla de diálogo, pero es que para que se produzca un diálogo hacen falta como mínimo 2 interlocutores. Si no, no hay diálogo. Bueno, yo quiero pensar que nadie se va a excluir de ese diálogo. Al menos la Junta de Castilla y León va a estar siempre presente en el diálogo, y lo que sí puedo asegurar es que por nosotros no va a quedar. Este es un gobierno de diálogo, este es un gobierno capaz de llegar a acuerdos, este es un gobierno que ha llegado a acuerdos en el diálogo social, que ha llegado a acuerdos parlamentarios y que lo va a intentar porque creo que hay margen para el acuerdo. Ya hemos hecho algunos acuerdos en torno al presupuesto y, ¿por qué no?,
pensar que seamos capaces de ponernos de acuerdo en el futuro en más asuntos. Con esa mano vamos tendida. Si es que nos decían y reiteraban en alguna ocasión y nos recordaban que siendo un Gobierno que está apoyado por el partido político que ha ganado las elecciones, no tenemos la mayoría absoluta para actuar sin diálogo. Pues precisamente, además de ser nuestra señal de identidad el diálogo, es lo que queremos hacer. Lo que se nos pide es diálogo, no excluirnos del diálogo. La Junta de Castilla y León no se va a excluir nunca de ese diálogo. Sí, Los pasos a seguir después de la reunión de mañana, ¿cuáles serían? Pues, lógicamente, nosotros nos hemos reunido con todos los grupos. Ya nos han empezado a remitir las peticiones a algunos de ellos. Quizá algunos otros pues lo puedan remitir en el futuro. Creo que al menos la mitad de los partidos políticos han remitido ya por escrito sus peticiones y, lógicamente, sabemos que estas peticiones a veces son de máximos o a veces son contradictorias entre sí para intentar formar mayorías, pero vamos a intentarlo y vamos a trabajarlos. También vamos a escuchar qué piensan de cuál es la mejor fórmula y, por supuesto, que si alguno tiene alguna alternativa mejor que poner encima de la mesa con un acuerdo parlamentario alternativo, pues también nosotros lo podemos escuchar. Pero a día de hoy creo que la Junta de Castilla y León tiene cosas todavía que aportar en este proceso y queremos aportarlas. Sí, dentro de que los grupos han pedido cuestiones muy diversas, los grupos que se han reunido con usted, lo que sí que ha sido común en todos ellos es exigir a la Junta la presentación del proyecto de ley en las Cortes, algo que también se aprobó a través de la PNL ayer en las Cortes. Entonces, vuelvo a reiterar mi pregunta. ¿Descartan hasta que no haya algún otro paso? ¿A qué esperan para ese paso, para presentar el proyecto de ley? Y, por otra parte, dadas las fechas en las que estamos, ¿la Junta da ya por hecho que va a haber una prórroga presupuestaria a partir del 1 de enero? Pues mire, algunos grupos han dicho, y usted lo ha señalado hoy, que ellos quieren que se presente pronto el presupuesto para devolverlo cuanto antes y presentar cuanto antes la enmienda de totalidad. Otros grupos dicen que quieren conocer el documento sencillamente para cambiarlo y hacerlo a su gusto. ¿Y nosotros qué queremos? Llegar a un acuerdo para que este documento sea de una amplia satisfacción del conjunto de las personas de Castilla y León. Nosotros no estamos pensando en cómo se devuelve pronto el presupuesto. Estamos pensando en cómo se acuerda un presupuesto y cómo somos capaces, a través de un acuerdo parlamentario, en ser útiles para Castilla y León. Sí, quería preguntarle, volviendo al tema por favor, sobre la prórroga. Naturalmente, nosotros tenemos unas obligaciones y, en función de los plazos, pues las tendremos que abordar, claro. Sí, volviendo al tema de la natalidad, quería preguntarle, usted apela a la libertad individual de la gente, pero desde la Junta de Castilla y León se tiene la sensación de que se puede hacer algo más o ya es suficiente con estas medidas que ha anunciado, ¿no? Los diferentes cheques, las deducciones y todo esto. Siempre estamos abiertos, lógicamente, a conocer las necesidades. Es verdad que esta es la comunidad que tiene los mejores tratamientos fiscales a las familias, quien tiene la mejor política de conciliación. Tenemos estas ayudas, tanto el cheque natalidad como el cheque concilia, pero lógicamente si las familias nos piden elementos añadidos, pues siempre tenemos que estar dispuestos. Y además vamos avanzando. Este año, por ejemplo, hemos puesto en marcha la educación gratuita de 0 a 3 años. Todo lo que es facilitar a las familias, el apoyo a las familias, es un instrumento básico para aquellas personas que quieran tener un hijo, puedan hacer realidad esa aspiración y que eliminemos todos los obstáculos, al menos los que estén a nuestro alcance, para que no sea un motivo externo el que limite esa aspiración. Y esto es lo que tratamos de hacer desde Castilla y León. Y sobre el tema del Centro de Salud de la Magdalena no me ha quedado muy claro que, bueno, habla usted de equipamiento. ¿Se puede confirmar que ese es el motivo de...? Pues lo podemos decir en cuántos vamos, ¿no? Todavía no. En cuanto lo tengamos, le podemos dar más detalle concreto de ese centro de salud. Vale. Quería preguntarle también sobre las zonas de difícil cobertura, sobre ese acuerdo que en su día se produjo entre el Partido Popular y Vox, ¿no?, para incentivar, creo que con 6.000 euros a los médicos para que pudieran ir a trabajar a estas zonas de difícil cobertura. ¿Qué hay de ese acuerdo? ¿Se va a llevar adelante? Los sindicatos dicen que esto, en todo caso, no sería suficiente, los sindicatos sanitarios, para animar a los médicos a que trabajen en estas zonas. Cualquier estímulo es importante. Evidentemente, todo lo que no es obligatorio y es voluntario, pues depende de la capacidad de decisión de las personas. Que nosotros creemos en un estímulo va a ayudar a algunas personas a actuar a favor, pero hay personas
que es verdad que independientemente de cualquier tipo de estímulo por razones familiares, personales o de otro tipo, tienen decidido el mejor sitio de su lugar de trabajo y no responde su decisión estrictamente a cuestiones meramente económicas. ¿Qué depende de nosotros? Que si hay alguien que pueda valorar que un estímulo económico es un acicate para elegir un lugar de difícil cobertura, lo pueda hacer. Para aquellas personas que, lógicamente, tengan decidido su lugar de residencia independientemente de los estímulos económicos, pues es verdad que los estímulos económicos, sean cual sean, son absolutamente insuficientes. Nosotros nos dirigimos a este hecho. Es verdad que puede haber pues, personas que esto sea un estímulo, no solamente lo económico, Hay aspectos de carrera profesional que también se contemplan, por ejemplo, que el tiempo de estancia en esos lugares compute algo más desde el punto de vista de la puntuación en las carreras profesionales, en los accesos a determinados ámbitos, que tengan aspectos formativos relevantes, que sus contratos de trabajo sean en mejores condiciones, más extensos o para más tiempo para aquellas personas que no sean de una vinculación definitiva con la Administración. Hay un conjunto de cuestiones que hemos barajado allí que son las que hay que poner sobre la mesa. Si usted me dice que esto es útil para todas las personas, hay quien puede tener decidido que no, pero es útil para aquellas personas que piensen en los estímulos a la hora de decidir el mejor lugar para su lugar de residencia. Quería preguntarle también a la consejera de Industria, en concreto, sobre el tema de los polígonos industriales, ¿no? De las deducciones que hay para las empresas que se instalen en polígonos industriales. Y es verdad que a nivel regional, yo no sé si se puede hablar de que estos polígonos se están incentivando o no, están creciendo. Vemos, por ejemplo, el polígono de Tuduero, de Tudela de Duero, que está vacío. Hay mucho, no sé si realmente esta es una solución para Tierra de Campos. Contesto yo, si quieres, porque es más del ámbito nuestro. Precisamente los planes territoriales lo que ayuda es a bajar el suelo de los polígonos y tenemos en este momento en marcha un buen programa de suelo empresarial en nuestra comunidad autónoma. Tenemos previsto un conjunto de inversiones en este momento por un importe de 180 millones de euros para nada más y nada menos que 14 millones de metros cuadrados de suelo empresarial disponible para las empresas. Y además en todas las provincias tenemos proyectos en marcha. Si coge usted Ávila, está el proyecto de Vicolozano, más las Vencias, más La Colilla, que está en el caso concreto del plan territorial. En Burgos tenemos en este momento en marcha el Parque Tecnológico en Burgos, además del centro que habíamos decidido en Lerma. Teníamos en el caso de León tanto el Parque Tecnológico de León en ampliación como Villadangos. En el caso de Palencia el otro día presentábamos, además de la finalización de Magaz, el nuevo Parque Tecnológico en torno a Villamuriel. En Salamanca hemos firmado hace unos días el protocolo para el futuro de Salamanca y todo lo que es el ámbito de desarrollo de nuevo suelo empresarial. En Segovia el proyecto que tenemos en marcha incluye los Itales en Biarnúi de Porreros y además Abades. En Soria, el Parque Empresarial del Medio Ambiente. En Valladolid tenemos también importantes infraestructuras. El ámbito que hoy decidimos de Tierra de Campos pues va también en esa dirección. Pero precisamente hoy se ha publicado en el boletín y hemos visto en el Consejo de Gobiernos el polígono Escaparate de Medina del Campo. Y en Zamora, pues además de todo lo que es la Puerta del Noroeste, el polígono de Monfarracinos forma parte de ese plan territorial. Estamos con un proyecto muy ambicioso. Como le digo, estamos hablando de 180 millones de euros, de 14 millones de metros cuadrados de suelo empresarial y, además, en buenas condiciones de precio y, en muchos casos, con acceso a energía verde, que pueda facilitar hacer polígonos verdes y, por tanto, atractivos desde el punto de vista empresarial. Esta es la idea que tenemos y, afortunadamente, en Castilla y León esta atracción de empresas está produciendo. Si ustedes ven los datos de los últimos tiempos, tanto de crecimiento industrial como de exportaciones, como de inversión extranjeras, Castilla y León tiene unos buenos datos y sigue siendo atractivo hoy en día el que haya pasos adelante en torno a estos polígonos empresariales. Le doy los datos concretos que ya sí los dispongo y le pido disculpas de antemano por no haberlos tenido antes respecto a la Madalena. Me confirman, y es una pregunta que hacía usted mismo, me confirma que el Centro de Salud de la Madalena está en este momento ejecutado al 96,5% en relación con las obras, casi el 97%, que está previsto terminarlo este mismo mes al 100%, que el equipamiento ya está comprado y que falta, por tanto, una parte del poderlo instalar de forma definitiva y que por parte de SACIL, una vez que esté instalado este equipamiento que ya está comprado, se decidirá el mejor momento para anunciar a los usuarios cuándo dejan de ir a las antiguas instalaciones para pasar a las nuevas. El dato que le puedo dar es este hecho: 96,5% de las obras ya ejecutadas,
que se va a finalizar las obras este mismo mes, que está ya comprado el equipamiento y que cuando el equipamiento se instale dentro del centro de salud se da la información pública por parte de SACIL del momento concreto por el cual entrará ya el servicio del nuevo centro de salud de la Magdalena, que en todo caso será en las próximas semanas. Sí, volviendo al presupuesto, si han analizado las propuestas que les han llegado, si las ven asumibles para facilitar el pacto presupuestario. Y luego a la consejera de Industria le quería preguntar respecto del programa de Tierra de Campos, aparte de la fiscalidad que hay ya para el medio rural, si se contempla alguna fiscalidad especial dentro de este programa. No, el programa de territorial de fomento lo que busca es el asentamiento empresarial, el desarrollo de distintas empresas y se contemplan todas las medidas de financiación, de venta de suelo. Desde el punto de vista de la fiscalidad no lleva explícitamente el programa territorial de fomento porque lo que busca precisamente es la industrialización. Esta comarca, las distintas comarcas de Tierra de Campos que están en el programa territorial, hay que destacar que frente a otros programas territoriales de fomento que buscan la reindustrialización, porque ha habido una caída del tejido empresarial, etcétera. En este caso concreto de Tierra de Campos, una de sus peculiaridades es que son territorios esencialmente dedicados al sector primario y lo que se busca es precisamente la industrialización. Y desde ese punto de vista se pretende ayudar a las empresas que se quieran instalar, creando fundamentalmente suelo industrial allá donde no lo haya, porque, como digo, es un territorio que carece de ese tejido y de ese suelo y se busca precisamente esa atracción, además de la financiación de las empresas que vayan a instalarse y la captación de nuevas empresas una vez instalados los terrenos de carácter industrial fundamentalmente. Y en relación con la segunda cuestión, efectivamente, nosotros estamos ya analizando esas propuestas que se nos han enviado por escrito. Aquellos partidos que todavía no lo han enviado pues tienen tiempo de poderlo hacer. ¿Qué nos parece en esta primera valoración? Naturalmente, como es normal, pues siempre en la petición inicial hay una posición de máximos. Pero esto es lógico y natural quizá en cualquier negociación. En algunos casos pues es quizá necesario algún detalle adicional respecto de estas peticiones y también en algunos temas pues lógicamente pues según la formación política son posiciones que son muy diferentes de unas a otras, pero también esto es natural. Nosotros lo estamos analizando, vamos a intentar alcanzar un acuerdo sobre esas bases, ser capaces de buscar un mayor nivel de concreción y si intentamos que no todos estemos en nuestras posiciones de máximos, el posible acuerdo es más sencillo, será más cercano y, por tanto, lo que animamos a todo el mundo es hacer este esfuerzo para plantear unas posiciones que nos puedan permitir un acuerdo en Castilla y León, que es para lo que estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León. Sí, por intentarlo de otro modo. Sí. ¿Qué le dirá el consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, al procurador por Palencia, Carlos Fernández Carriedo, que ayer le urgió a aprobar el proyecto de ley? Porque no es que ayer le urgieran a que haga trámites para intentar un acuerdo. Ayer las Cortes lo que hicieron fue instar a la Junta a que aprueben un proyecto de ley. Se entiende, por lo que plantearon los grupos, se entiende que con el contenido del anteproyecto de ley que ustedes ya han presentado y que dan por bueno. Otra cosa es, otra parte de la pregunta, ¿temen que los grupos de la oposición puedan modificar el anteproyecto que ustedes presentaron de una manera que, desde su punto de vista, sería perjudicial para Castilla y León? Pues, ¿qué le diría? En primer lugar, que se ha puesto sobre la mesa por parte de la Junta de Castilla y León un buen anteproyecto de presupuestos, porque ha sido capaz de superar el límite de gasto no financiero y alcanzar un amplio acuerdo ayer para que en torno a ese documento comencemos a hablar. Nadie ha puesto un documento mejor que el que estamos hablando encima de la mesa y, por tanto, es un muy buen punto de partida porque baja impuestos, porque sube inversiones en todas las provincias, porque garantiza servicios públicos de calidad, porque se compromete con el mundo rural. ¿Y qué nos dice esa iniciativa? Que iniciemos los trámites para tramitar urgentemente. Sí, léalo. Sí, que iniciemos los trámites para registrar en las Cortes de Castilla y León. Y diría, lógicamente, que nosotros estamos ya en los trámites para poderlo registrar en las Cortes de Castilla y León. Y que un trámite fundamental para que tengamos presupuesto en Castilla y León es procurar alcanzar un acuerdo parlamentario. Y seguro que los procuradores en las Cortes de Castilla y León, muchos de ellos, entenderán que nuestra finalidad no es solo ver cómo utilizamos el reglamento para devolver un documento, sino para ver cómo nos podemos poner de acuerdo entre todos
para tener algo útil para la gente de Castilla y León. La gente lo que está deseando es que haya acuerdos. Y la gente está deseando que intentemos el esfuerzo para hacer algo positivo en su favor, no para que interpretemos el acuerdo o el reglamento de la mejor forma favorable para defender los intereses de los partidos políticos. Aquí no se trata de presentar algo pronto para devolverlo pronto, que alguno lo ha pedido. Oiga, preséntenlo y así lo devolvemos pronto. No, se trata de ver cómo somos capaces de sentarnos y alcanzar un acuerdo. Y eso es lo que queremos hacer y eso es lo que planteamos a todos desde la humildad y desde la modestia y también desde saber que no estamos en mayoría parlamentaria, que un Gobierno en minoría tiene que dialogar, que a nosotros el diálogo nos asusta. Y, por tanto, yo insisto a veces mucho en el diálogo, pero es que creo que insistir mucho en el diálogo no se puede ver como una debilidad, sino como una fortaleza. A mí el diálogo siempre me parece un elemento de fortaleza, no de debilidad. Aquel que quiere dialogar para acordar, pues es alguien que muestra disposición al entendimiento y desde la Junta de Castilla y León siempre va a haber disposición al entendimiento. Una cosa relacionada. Esta situación que se está generando con el proyecto de ley de presupuestos se va a reproducir en otros proyectos de ley que están pendientes. Ya nos ha planteado en alguna ocasión que cuando hubiera novedad nos informarían. Pero dado que se habla habitualmente en el Parlamento de, se me ocurre ahora, leyes como la de la emergencia climática, la de empleo público que se habló ayer, ¿esta situación se va a vivir o se van a presentar proyectos de ley en lo que queda de legislatura para su debate en las Cortes? Al presupuesto vigente en Castilla y León, que es este año 2024, los tenemos presupuestos para el año 2024, se presentaron por parte de la oposición más de 2.500 enmiendas parciales. Ahora se presentarían quizá más, porque hay un partido político más en la oposición, ahora hay 7 partidos en la oposición. Claro, administrar 2.500 enmiendas parciales en un debate, yo creo que exige buscar elementos de acuerdo y de entendimiento. Y esto es lo que planteamos nosotros. Y este proyecto de ley por eso es distinto, porque ningún otro tiene 2.500 enmiendas parciales para ser analizadas en ponencia y en comisión, quizás sin el detalle suficiente y sin el esfuerzo de consenso suficiente, y por parte de los grupos parlamentarios, sin la Junta de Castilla y León, porque la Junta de Castilla y León no participa en ponencia y en comisión. Nosotros creemos que hoy todavía la Junta tiene cosas que aportar y, por tanto, yo creo que es bueno que la Junta esté participando de este diálogo y nosotros no nos queremos excluir para nada de la capacidad de intentar llegar al acuerdo, porque me parece a mí que otras vías que se nos plantean lo que hacen quizás es alejar los acuerdos en contra de lo que pueda parecer. Aquí hay planteamientos que se nos hacen legítimos, que consisten, oiga, presenten rápido el presupuesto, así se devuelve pronto. No, nuestro planteamiento es otro. Vayamos con un ánimo constructivo para intentar llegar a acuerdos y tener un proyecto de ley y una ley de presupuestos para el año 2025. Pues no todos los proyectos de ley tienen 2.500 enmiendas y, por tanto, cada proyecto de ley es distinto. Sí, creo que a lo mejor no lo he explicado tan directo como en esta segunda intervención. ¿Alguna otra cuestión? Vamos a abrir, si os parece, un turno con los periodistas que nos siguen desde otras provincias. Lo vamos a iniciar hoy en Soria con Ana Barbero. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, porque tras haber sido publicado el último censo del lobo ibérico en Castilla y León de las temporadas 2022-2023, el partido animalista PACMA habla de la manipulación de datos y considera que el incremento de la población de este cánido son cifras ridículas y poco creíbles. Por otro lado, en Soria se han contabilizado 6 manadas, incluso algún ejemplar ha sido visto en las inmediaciones del Moncayo. ¿Qué protección se prevé ofrecer a estos ejemplares del este de la provincia de Soria al no estar en la cuenca del Duero? Y, por otro lado, ¿cuál es la respuesta de la Junta a la denuncia de los animalistas ante la supuesta manipulación de datos y sobre la petición de dimisión del consejero Suárez Quiñones? Muchas gracias. Pues yo creo que el consejero se hizo acompañar a la hora de presentar del censo de los técnicos que lo habían elaborado, que son profesionales de reconocido prestigio, con un amplio experiencia profesional y además de un ámbito multidisciplinar, porque había biólogos, había veterinarios y además hay una metodología del censo que está colgada en la página web de la Junta de Castilla y León. Por tanto, aquel que quiera consultar la metodología con la que se haya hecho ese censo lo puede hacer. Naturalmente, se puede hacer aportaciones también técnicas
a esa metodología. Estoy convencido que los profesionales del equipo que han participado en ese trabajo pues están dispuestos a escuchar cualquier sugerencia. Si cualquier entidad o partido político, como usted me señala, pues tiene un censo alternativo, pues lo puede poner sobre la mesa y lo podemos contrastar, y seguro que los profesionales de la Junta de Castilla estarán encantados de informar de cómo se ha hecho el censo, pero también esta información es pública y notoria porque está colgada en la página web cómo es el contenido metodológico de la formalización de este censo. Yo creo que cualquier persona que vive en el mundo rural es consciente que el número de manadas de lobos ha aumentado en los últimos años. Esta es una realidad. Nosotros la hemos cuantificado en la cifra que hemos puesto encima de la mesa, que son cerca de 200 manadas. Pero hay una constatación de casi todo el mundo que vive en el mundo rural por el hecho de que ha aumentado el número de ejemplares de lobo y de manadas de lobo. Muy poca gente está en ese aspecto negacionista de no considerar que esto se haya producido. ¿Y cuál es la fórmula que tenemos nosotros para la mejor protección del lobo en Castilla y León? Pues el equilibrio. El equilibrio y la convivencia entre los distintos usos. El equilibrio entre el lobo y la ganadería en Castilla y León funcionó muy bien porque ha permitido la protección del lobo y ha permitido también que los ganaderos puedan realizar su actividad. En Castilla y León, por desgracia, en determinadas zonas del mundo rural, está más amenazada la existencia del ganadero y la continuidad de su explotación que la del lobo, que está garantizada en términos de ejemplares y de número de manadas. Por eso yo creo que romper ese equilibrio no es positivo, porque ese equilibrio va en perjuicio de la ganadería y de la actividad humana. Nadie mejor para cuidar el entorno natural que quien allí vive, que son nuestros ganaderos y nuestros agricultores, y esa ruptura del equilibrio en el medio plazo a quien más va a perjudicar es a la fauna silvestre a la que se quiere proteger. Cuando hay algo que funciona, y en Castilla y León funciona, y precisamente donde el equilibrio se produce es donde más especies de animales silvestres hay, yo creo que es algo a seguir, a continuar, a mantener. Y este equilibrio es lo que nosotros defendemos como instrumento fundamental de protección y de pervivencia en convivencia tanto de la ganadería como de las explotaciones silvestres, como de las especies silvestres. Continuamos ahora y lo hacemos con Segovia Audaz. Begoña Rincón, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Desde la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León plantean su interés para que el lechazo asado de la comunidad sea declarado bien de interés cultural. Dicen que así es una manera de preservar una tradición gastronómica y al tiempo abrir nuevas oportunidades de negocio y al turismo. ¿Cómo valoran esta iniciativa desde la Junta? Y por otro lado, en cuanto a la aportación a la Fundación Centro Nacional del Vidrio, que se ha aprobado hoy, teniendo en cuenta que va especialmente dirigido al pago de nómina y proveedores, ¿se ha pedido desde la Junta alguna medida para aumentar la plantilla o algún tema laboral específico? Pues, ¿quieres empezar tú? Vale, sí. Pues respecto a la Fundación Nacional del Vidrio, bueno, va para gastos generales, pero también aclarar que también se contemplan distintos proyectos propios de los fines de la institución. Se realiza a través de dos consejerías y cubren esos gastos generales, pero también proyectos específicos que pueda plantear la propia Fundación del Centro Nacional del Vidrio. Como saben, además, para dar a conocer su historia, impulsar la investigación, cualquier proyecto de este tipo, de difusión, de la formación de las técnicas artesanales y también desde el punto de vista del comercio y la artesanía, desde luego se promueven todo ese tipo de proyectos específicos, además de ese funcionamiento ordinario y específico. Por lo tanto, es una subvención en sentido amplio, un apoyo al funcionamiento de ese carácter amplio, no solo de nóminas y de gastos ordinarios, sino también con proyectos y el colmatar los distintos proyectos y fines específicos que desarrolla la propia Fundación del Centro Nacional del Vidrio. Y lo segundo, en relación a la posibilidad de que el lechazo asado pueda ser declarado bien de interés cultural. Nosotros apoyamos cualquier iniciativa que se pueda impulsar por las asociaciones. Naturalmente hay un procedimiento para que al final la UNESCO lo pueda incluir. Estaríamos hablando de un bien inmaterial y, por tanto, podríamos asesorarles sobre el procedimiento, el mecanismo y el cauce. Hay algún bien inmaterial que se ha aprobado recientemente y que afecta a nuestra comunidad autónoma, precisamente justo ha citado usted uno, que es la técnica del soplado del vidrio, y ahí es una referencia a lo que puede ser la granja en todo este aspecto y la Real Fábrica
del vidrio, para esa técnica que es ya patrimonio de la humanidad. O en el ámbito de la alimentación, quiero recordar que la dieta mediterránea también ha sido considerada bien de interés cultural, y ahí el papel también de Castilla ha sido relevante, y destaco y quiero recordar al doctor Juan Manuel Ruidiliso, quien desde Soria, y su compañía de Soria lo conoce bien, pues ha impulsado los trabajos para que la dieta mediterránea pudiera ser considerada bien de interés cultural. Desde esas experiencias, por lo que nosotros podemos asesorar, apoyar y animar a que se sigan adelante estos cauces y estos procedimientos que, lógicamente, llevan un tiempo, pero que en algunos casos, y he citado algunos de ellos, pues han acabado en éxito para Castilla y León. Pues vamos a cerrar este turno en León con Carlos Domínguez, de iLeón. Cuando quieras, Carlos. Hola, un saludo. Un saludo. A propósito, solo por un matiz, a propósito del asunto del lobo y de la defensa de recuperar la posibilidad de cazar al norte del Duero la especie, no sé si, al hilo de su razonamiento, consideran que volver al equilibrio, este equilibrio que están reclamando, desde que el Gobierno, siguiendo entonces instrucciones europeas, incluyó en la lista de protección del lobo, si volver a ese equilibrio consideran que es autorizar, como ha pasado en León, son cifras oficiales de la Junta, autorizar la caza en 8 años de 356 lobos ibéricos, como la Junta autorizó en los 8 últimos años en los que la caza se permitía, para llegarse a abatir, a cazar, a matar en concreto 186. Y este es el equilibrio al que consideran que debe volver para pues evitar problemas que, bajo el argumento de la propia Consejería de la Junta de Castilla y León, están causando daños en el mundo rural. Y aprovechando la presencia de la consejera de Industria, aquí ha sentado como un jarro de agua fría, se conoció ayer a última hora el anuncio de una de las 2 grandes compañías siderúrgicas que se decidieron instalar en el polígono industrial de Villadangos para suplir el traumático cierre de la planta de la multinacional Vestas hace 6 años. Ahora León Quartet Solutions ha anunciado la puesta en marcha de un ERTE para toda su plantilla en fechas inminentes. Se suma a otro ERTE que ya está en vigor desde hace año y medio, de Laten Aluminium, que era la segunda de las 2 empresas, o sea, las 2 empresas juntas venían a suplir un poco ese hueco, creando o prometiendo la creación de cientos de puestos de trabajo. Yo quería conocer un poco una valoración de cómo observan este impacto negativo que no solo en el polígono de Villadangos, sino en toda la provincia de León causan estos 2 problemas serios, financieros, laborales, en las 2 compañías, y también si se puede cuantificar el número de ayudas públicas que por parte de la Junta de Castilla y León se habían comprometido y cuántas de ellas se habían llegado a pagar a estas 2 empresas, porque recuerdo, por ejemplo, que en la última visita oficial del presidente de la Junta de Castilla y León, de Mañueco, a León Quartet Solutions el año pasado, él mismo cifró en 30 millones de euros las subvenciones que iba a recibir esta compañía, y nos consta que las de Laten Aluminium pues también son una cifra bastante elevada. En total, junto con las del Gobierno, más de 120 millones de euros en subvenciones comprometidas para estas 2 empresas. Hace poquito nos comentaron, lo hizo el portavoz, que Laten Aluminium contaba con el compromiso de seguir manteniendo el apoyo de la Junta de Castilla y León, y no sé si junto a la valoración de este nuevo anuncio de ERTE nos pueden hacer también cuál va a ser la posición ante la empresa por parte de la Consejería y de la Junta de Castilla y León a este nuevo jarro de agua fría laboral industrial de la provincia. Pues en relación con los otros que usted plantea, la primera de ellas es las instrucciones o normativas o orientaciones de la Unión Europea, que habrá visto que en los últimos tiempos son favorables a la posición que mantiene la Junta de Castilla y León, tanto del Parlamento Europeo como la presidenta de la Comisión Europea, la presidenta von der Leyen, que claramente es partidaria de ese punto de equilibrio que hemos defendido desde Castilla y León, y por tanto alguna razón tendríamos cuando hemos venido trabajando en el tiempo. El Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión Europea, están hoy del lado de esa posición de Castilla y León. El consejero de Medio Ambiente se reunió con el anterior consejero Siquevicius y yo creo que avanzaron importantes medidas en relación con este asunto, y hoy hay una visión general en Europa favorable a la posición de Castilla y León. ¿Y por qué? Porque no es
casualidad que justo donde existen las mejores manadas de lobo en Europa sea donde hemos venido aplicando el criterio que defendemos desde la Junta de Castilla y León. Es ahora, en aquellos territorios europeos donde el lobo desapareció, donde nos quieren dar lecciones de cómo proteger al lobo. ¿No será mejor al revés? ¿No será más adecuado que aquellos territorios y aquellas personas que con sus políticas en el tiempo han visto cómo el lobo desaparecía en otros lugares de Europa vengan aquí a Castilla y León a tomar nota de cómo mantenemos ese punto de equilibrio? Y al final el equilibrio se ha producido porque justo estamos siendo capaces de demostrar que es compatible la ganadería con la protección de la naturaleza y del lobo, porque quien mejor protege la naturaleza son los que viven en el territorio. Y eso es algo que quizá los grupos que dicen ser defensores de la naturaleza tendrían que entender, que es muy fácil opinar desde el Paseo de la Castellana sobre lo que hay que hacer en el territorio, pero quienes mejor aman al territorio, quienes mejor lo protegen, quienes mejor lo cuidan, son los que viven en ese territorio, que son nuestros ganaderos y nuestros agricultores, que han demostrado con el paso del tiempo que son capaces de hacer políticas de equilibrio que son eficaces en términos de resultados. Es aquí donde se ha protegido. Por tanto, son ellos los que nos pueden decir cómo se hace, no al revés. Venir desde fuera a contar a los que lo han protegido cómo hay que hacerlo. Y en relación con la segunda cuestión, con el permiso de la consejera, que ya lógicamente tendrá que tramitar los expedientes administrativos correspondientes, plantea usted dos empresas concretas. Por supuesto que el número de subvenciones son públicos, están a su disposición. El problema no está en las subvenciones que haya otorgado la Junta de Castilla y León, el problema está en las subvenciones que no ha otorgado el Gobierno de España. Ahí está el problema, en esos compromisos que se asumieron, que nunca se han hecho realidad. En todo caso, son dos problemas muy distintos y que yo no sé en qué medida puedo apuntar, porque son ellos quienes lo quieren contar, pero en lo que es público y notorio, el caso de Coutez Aluminio, hay un problema como consecuencia de los aranceles establecidos para la importación de acero y, lógicamente, es una medida arancelaria que le está perjudicando y que nosotros apoyamos a la empresa en relación con la posición administrativa que se ha mantenido e instamos al Gobierno de España y a la Unión Europea a tomar medidas en relación con este asunto y estos aranceles que están perjudicando a este sector productivo que es tan importante para la Unión Europea y, por tanto, a eliminar esos aranceles que tanto les están perjudicando. Y en el caso del Ateneo Aluminio, pues lógicamente habrá que buscar el cauce por parte de la empresa de fortalecer el capital. Hay posibles inversores en el futuro y el momento en que estos inversores entren en ese accionariado o adquieran la empresa es una decisión de carácter empresarial. Lo que sabemos es que hay gente interesada en el futuro de esas compañías y, por tanto, son decisiones empresariales. Nosotros apoyaremos siempre el futuro de las mismas. ¿Hay más preguntas? Pues aquí terminamos. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.